creo que hay que decir que en ese marco, en el marco del trámite legislativo alrededor de la aprobación o no del acuerdo con el FMI, ocurrió un incidente cuya gravedad no se puede exagerar, porque es un hecho de violencia concreto, muy puntual, contra la vicepresidenta de la Nación y la conductora del espacio político que representa institucionalmente el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, en condiciones en las cuales, es muy difícil pretender que se trató de un accidente. El lugar fue marcado por pintura roja, fueron las únicas ventanas hacia las que se disparó. Digo, cualquiera que haya estado ahí sabe que por ejemplo, que la ventana de al lado es la ventana donde están los asistentes de Cristina. Y ahí no tiró nadie. No, fueron 4 ventanas nada más. 4 ventanas, no. Digo, esto es muy grave, obviamente lo va a abordar Horacio con más puntillosidad. Bueno, pero la propia Cristina nos va a contar qué es lo que pasó. ¿La escuchamos? Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba toda la plaza y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente. Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena. Inmensa pena. Es un texto breve, pero contundente, por muchas razones, ¿no? Si plantea que la movilización fue contra el plan del FMI, el plan económico del Fondo Monetario, reconoce que fue multitudinaria, a diferencia de lo que ocurrió el día anterior, que fue convocada la del día anterior por el concejal de Lanús, Víctor de Genaro, y un grupo de organizaciones que la responden, que tuvo mínima cantidad de gente. Esta fue muy grande, Cristina lo dice, la estuvieron viendo desde el despacho de Oscar Parrilli, que está en el tercer piso, y se veía que llegaba hasta la avenida 9 de Julio, ¿no? Que es lo que ella dice en este video. Y ella dice que fue multitudinaria, recuerda las palabras de Néstor Kirchner sobre el Fondo Monetario. Ahí, digamos, desde el gobierno, el jefe de asesores económicos de Alberto Olmos
dijo, bueno, pero es un error, porque eso lo dijo en el año 5, cuando ya se le había pagado al fondo para que no controlara más nada, y en realidad de lo que se está hablando es del préstamo del stand-by que tomó en el año 3. Bueno, son detalles absolutamente irrelevantes. Lo que Kirchner dijo, y tiene validez en el 3, en el 5 y en el 22, es que el Fondo Monetario ha sido siempre promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. También es significativo porque no se privó de recordar el rol que ella tuvo en la formación del Frente de Todos. Y esto uno diría, bueno, pero ¿por qué tiene que recordar esto? Bueno, está circulando un borrador de documento, que yo he leído, firmado por una serie de funcionarios de segunda línea de la presidencia y algunos intelectuales, una especie de carta abierta de lechería, digamos, ¿no? Donde hablan de la unidad, de las posiciones, de la moderación o de la radicalización, y de alguna manera le intentan dar consejos a Cristina de cómo hay que hacer para derrotar a Macri, lo cual es pintoresco dentro de esta situación, ¿no? Que algunos redactores de discursos presidenciales pretendan enseñarle a Cristina cómo se hace política para impedir que gane Macri. De modo que me parece que ese recuerdo de que ella, digamos, es necesario, porque hay gente que se lo olvidó o que prefiere olvidárselo, y esa es una clave de los problemas que se están viviendo. Digamos, pretender que no fue así, olvidarse que fue así, actuar como si no hubiera sido así, es parte de los problemas que se están viviendo, ¿no? Ahí Cristina dice, ¿fue casual o intencionado? Bueno, salimos de duda muy rápidamente. Marcelo mencionaba al comenzar el programa el tema de la pintura roja. Eso lo contó Sergio Massa anoche en un programa de televisión. Marcaron con pintura roja y después tiraron allí. Había 4 ventanas nada más. No es que apedrearon el Congreso, apedrearon el despacho de Cristina directamente. No hay duda que fue intencional, e incluso eso lo reconoce en un tuit publicado a las 2:30 de la tarde de ayer, Aníbal Fernández, que dice que es intencional. Ahora, digamos, estaban quemando, había unas letras de Telgopor, una F, una M y una I, Telgopor revestido con los colores de la bandera de Estados Unidos, al cual le prendieron fuego. Y había ruido de golpes contra las paredes. Entonces Cristina se asomó a la ventana para ver, y ahí entró la primera piedra que le pasó a 20 centímetros de la cabeza a Cristina, y eran cascotes. Y la llenó de vidrios. Claro, ¿qué tipo de piedras también habría que ver? Eran, ¿no? Había un contenedor a 100 metros. Claro. Igual. Un contenedor de no cualquier contenedor, digo. No, contenedor de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Un contenedor de la ciudad de Buenos Aires lleno de escombros, de cascotes. Y con esos cascotes tiraron contra el despacho de Cristina. Esto ya había pasado. Por eso. Alguna vez, digamos, durante el gobierno de Macri ya hubo un episodio de cascotes, y también había contenedores, claro, con cascotes. Y ahí, bueno, interviene la policía de la ciudad. Y la única declaración de un funcionario de gobierno que se produce luego del apedreo al despacho de la vicepresidenta es del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma, Marcelo D'Alessandro. Y D'Alessandro dice que Cristina y Sergio Massa habían pedido que no hubiera vallas. Yo consulté y los dos lo niegan, tanto Massa como Cristina dicen que de ninguna manera, que nunca pidieron tal cosa.
Y escuchá lo que dijo Sergio Massa al respecto. No tuvimos ninguna consulta del Ministerio de Seguridad, ni de Nación, ni de Ciudad alrededor del operativo. Básicamente el Ministerio de Seguridad de Nación tiene el puertas adentro del Congreso por ser territorio federal, y el Ministerio de Seguridad de Ciudad el puertas afuera del Congreso, pero no tuvimos ninguna consulta previa respecto del operativo, de si correspondía o no vallado u otra cosa, y el primer contacto se dio después de que empezaron los incidentes, que me comuniqué con el ministro de Seguridad de la ciudad. Es clarísimo lo que dice Massa. O sea que esto que dice, por ejemplo... Yo lo consulté específicamente, yo siempre le hice una pregunta concreta y me contestó esto. Hoy Román Lechman, por ejemplo, la nota que saca en Infobae dice... ¿Qué tenemos que ensuciar el micrófono? Bueno. No. Acá tenés alcohol. Me lo Dame entonces, no. Pero hay una cosa interesante para... No me jodas. Por favor. Está bien. Acá hay una cuestión profiláctica, no jodas. El ataque, digamos, al despacho de Cristina fue, como dice ella, alrededor de las 3 de la tarde del día jueves, mientras se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados. El jueves la única manifestación pública que hubo fue esa de Alessandro, falsa. Del gobierno nacional nadie dijo una palabra. Pasó el viernes a las 7 de la mañana Cristina difundió ese video cuyo audio escuchamos recién, y nadie dijo nada. Pasó el viernes, pasó el sábado, y a la mañana, a las 10:30 de la mañana del sábado, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la Cámpora, puso un posteo que decía que aturden el silencio y la parsimonia oficial respecto del ataque al despacho de Cristina. Y ahí sí empezó un revuelo en el gobierno, y a las 4 horas después Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, puso un tuit que después se aclaró que fue por orden del presidente Alberto Fernández, diciendo textualmente: me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta con personal de civil. El presidente está al tanto. Bueno, si esto fuera cierto, cosa que a mí personalmente no me consta, no estoy diciendo que no lo sea, y además no sé qué es peor. No sé qué, ojalá no fuera cierto. Ojalá fuera simplemente, digamos, una cortina de humo para, digamos, eludir responsabilidades. Porque de otro modo, si personal de civil cuidó a Cristina sin que ella se diera cuenta y el presidente estuvo al tanto, esto sería ilegal. Y no entra en la categoría de cuidado, eso no es cuidar. Esto entra dentro de la categoría de seguimiento y de espionaje. Digo, porque la vicepresidenta tiene una custodia oficial integrada por policías federales. Ahora, a ver si esto les recuerda algo, a ver si ustedes se acuerdan de algo similar. ¿Alguna excusa de que en realidad les estaban cuidando todo eso con lo del Instituto Patria? Un auto en la puerta. Eso, exactamente. En vísperas de la reunión del G20 en Buenos Aires, desde el Instituto Patria detectan que hay un auto estacionado en la puerta con gente adentro, y se acercan a verificar,
los identifican y los tipos dicen que son de la AFI y que están enviados allí para cuidar a Cristina porque tenían la versión de que iba a haber un ataque contra ella y que no le habían avisado para no perturbarla. Es idéntico, pero idéntico. La única diferencia es que en el otro caso inventaron que iba a haber un ataque y en este caso hubo un ataque. Digo, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, Aníbal en ese hilo de respuesta al Cuervo manda una chorrera de descargos personales, se declara familia de Néstor y Cristina, dice que son familia, y dice una cosa increíble, dice que les tiene mucho afecto, pero lo mantiene en privado, pero lo hace público, lo mantiene en privado, pero lo hace público. O él cree que porque lo escribió en su computadora, en su despacho, eso es privado. Ambigüedad y confusión, diría el Indio Solari. Yo digo un ribotril ahí. Y lo fundamental, digamos, porque todo esto son hojarasca. Lo fundamental, confirma que el ataque a Cristina fue deliberado, pero no explica cómo lo sabe. No dice cómo lo sabe. Bueno, en conversaciones reservadas con otras personas dentro del gobierno, Aníbal dijo que ya hay 2 identificados y que solo espera la orden judicial para detenerlos. Pero esto no fue corroborado en los tribunales. Vos sabés, Alejandra, cómo fue eso, ¿no? Sí, ahí la información del juzgado, ayer creo que hablamos otra noche, no eran 2, sino eran 5 identificados, ¿no? Por ejemplo. Y hay algunas otras cositas, por ejemplo, que eran, a mí me impresionó un par de cosas. Que la primera cosa es que actuó una... Bueno, aclaremos una cosa, digamos, la causa está en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, que está de turno y que es hija y sobrina de 2 comisarios retirados de la Policía Federal. De contexto. Tanto de contexto que ella parece que apenas asumió, también hojarasca, le dijo a su padre que se retire de todo lo que estaba haciendo. En ese momento creo que estaba en la AFA o en la FIFA o en Boca, no sé, Boca, sí. Que ahora era ella el turno de ella, ¿no? De la carrera de ella. El padre es el comisario Alberto Capuchetti, que fue el héroe del desalojo de la República Democrática de Bruckman en el año 2003. Acá, cerca de acá. Sí. No, ahí hay una cosa que explicaban ayer, hay una oficina que se llama de Intervenciones Judiciales, que es de la Policía Federal Argentina, que vendría a ser como, ¿no? Antes hacía la AFI, supongo, que ahora está haciendo la Policía Federal, es un apoyo a la investigación criminal, y lo que explicaban es que individualizaron a 4 o 5 personas a través de una cosa que se llama un software informático llamado Luna. Es una cosa así que pasa las imágenes de forma como electrónica. Eso pasa después a un procedimiento manual, a un sistema de identificación manual, se confronta, que es lo que hicieron hacer, con reincidencia y RENAPER para ver si hay antecedentes. Y es ahí, a través de este procedimiento, que encontraron, 4 o 5 personas. Decían que son todos, la mayoría tienen entre 18 y 20 años, pero hay uno de 50. Que viven en lo que estaban tratando de identificar un poco, si pertenecen a una agrupación, si estaban en grupo, y dicen que viven... Si se conocen entre ellos. Para quienes trabajaron, viven en zonas distantes, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, distintos barrios, y hay un par, al parecer, que tienen antecedentes penales. Sí se supone que son, lo que ellos decían es, son mano de obra contratada por alguien, y una cosa graciosa es que, empezaban a decir, ¿de dónde vienen? Son de barras, por ejemplo. Entonces, parece que la jueza en un momento le preguntó a uno de sus asistentes, ¿qué de estos semilleros, ¿no? ¿De dónde salen? ¿Qué son, no? ¿De dónde van a buscarse estas manos de obra, esta mano de obra? Eso. Ahora, antes de la declaración de Larroque, este pretenso familiar de los padres de Máximo Kirchner
Lo único que había publicado era su solidaridad con un policía herido. Es lo único que había publicado. Recién después de lo del Cuervo se refiere al ataque contra Cristina. Digo, hay, si puedo meterme, digo, haciendo un poco contexto, metiendo esto en el contexto, digo, bueno, ok, hay muy claramente un feroz tironeo interno dentro del Frente de Todos, que tiene su lógica, que es política, que en algún lugar no está mal que ocurra, qué sé yo, donde pueden pasar cosas como lo que vos mencionabas, que de repente funcionarios de segunda línea le quieran explicar a Cristina cómo se hace política, o que Alberto, presidente de la Nación, retuitee un mensaje de un periodista argentino que vive en Barcelona, donde decía que si Néstor hubiese estado vivo... ¿En Barcelona o en Brasil? No, ahora está viviendo en Barcelona. Se mudó. Donde decía que si Néstor hubiese estado vivo hubiese votado a favor del acuerdo, es decir, o sea, ellos saben mejor que la compañera de toda la vida y que su hijo, por lo pronto, que es lo que hubiese votado Néstor. Digamos, hasta ahí vamos. Cosas que pueden pasar. Pero esto ya es otra página. Francamente, es un hecho de violencia contra la segunda figura institucional del país, que además es una mujer. Digo, si pudiésemos agravarlo todavía un poco más... Claro, es lo que dice en una columna de Hoy en el Cohete Graciana Peñafort. Digo, dice, 2 días antes del Día Internacional de la Mujer, la movilización en repudio a toda violencia contra la mujer, y ahora pasa esto y nadie dice nada. En el contexto también de una semana donde la víctima de la violación de Palermo salió a decir cómo la habían revictimizado de todos los medios, donde el diario Clarín bajó después de haber puesto en su página la nota de su editora de género, porque hablaba en contra de Viviana Canosa. Digo, todo ese costado de machismo explícito, digo, todavía lo agrava más, pero estamos hablando de un hecho de violencia, y me da la sensación de que esto no se entiende. Yo leía hoy a la mañana una columna también en un diario donde se hablaba del tema y decía... Muy bien tu prudencia, Marcelo. No, por eso digo, si no me voy a tener si que no se nos va a acabar alcohol en la lengua. Donde decía que un colaborador del presidente Fernández había respondido a las críticas por el hecho de que no Alberto no se había solidarizado de inmediato. Lo pone como textual: ustedes votaron en contra del acuerdo, le habría dicho presunto colaborador de Fernández a alguien del entorno de Cristina. Ustedes votaron en contra del acuerdo, ¿y esto les parece una provocación? Si esto fuera cierto, el hecho de comparar, digamos, un hecho político que puede no gustarte, ok, votaron en contra, te jodieron, te molestó, pero es un hecho político, es parte del juego de la política. Comparar eso contra un ataque a pedradas contra la vicepresidenta, o sea, loco, perdiste por completo la noción de qué es lo que se puede hacer dentro del juego democrático y lo que no. Lo pasa más que esa frase en este contexto es casi una justificación del ataque. Por eso. Sí, pero ustedes votaron en contra y ¿qué? ¿Y cómo sigue? Punto suspensivo. Por eso, loco, digo, es tremendo. Es tremendo eso. Sé. Ahora, además mirá la diferencia, ¿no? En noviembre, el 23 de noviembre, hay un hilo de Aníbal Fernández que dice: repudio el ataque al grupo Clarín con bombas Molotov. Y hay otro de Fernández, pero Alberto, que dice: quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática. Bueno, después de Aníbal aparece la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y dice que Alberto actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y el personal que trabaja con ella. Bueno, esa es claramente una respuesta privada, personal. Aquí lo que está... Volvemos a la confusión entre lo personal y lo público, digo, como lo que... Claro, que yo creo que tiene bastante que ver con todo lo que está pasando. Yo creo que en el gobierno nacional hay una tendencia a ver la política en términos de relaciones personales.
Y esto, por ejemplo, el documento en el que la Cámpora fundamenta el voto en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, dice que el equipo negociador del gobierno, y se refiere ahí a Martín Guzmán, desarrolló una estrategia de amabilidad, secretismo, hermetismo, confusión y desinformación, solo explicable por la difundida creencia de que estábamos ante un nuevo Fondo Monetario Internacional que sería seducido por la pericia académica y los buenos modales de los negociadores e interlocutores argentinos. Es lo mismo. Es lo mismo, es decir, claro. Cristalina Georgieva es más simpática que Christine Lagarde, sí, además al mismo tiempo, es amiga de Stiglitz, que es el mentor de Martín Guzmán, y además ambos están humedecidos con agua bendita. Pero al mismo tiempo, si vos me dijeras que esto fuese cosa de la gente del PRO, que llega a la política por la ventana de lo corporativo y de la experiencia empresarial, qué sé yo, que pueden confundir un poco la cosa, digo, todavía lo tomaría con pinzas. Pero estamos hablando, todos los nombres que estamos mencionando son gente de una vastísima, enorme, larguísima experiencia política, no en la todos, cual... No todos, Martín Guzmán no. No, Martín Guzmán no, pero digamos los que parecen confundir lo personal con lo privado de repente. Claro, por supuesto. Y entonces Gabriela Cerruti agrega que el presidente además ordenó al Ministerio de Seguridad que investigara e identificara a los autores, y terminó con una sentencia que dice: que nadie dude, el presidente y todo el gobierno nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables. Que nadie dude. Digo, no hace falta un semiólogo para que te explique lo que quiere decir. Anda a la farmacia y te lo dicen. Pedirle al farmacéutico y te explica. Dale la frase y el farmacéutico dice: esto quiere decir. Bueno, además, en una oficina próxima a la presidencia de la Cámara de Diputados dicen que el llamado de Alberto Cristina se produjo por sugerencia de Sergio Tomás Massa.